Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarles en su tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme, pero muy enorme privilegio de poder estar con ustedes, de poder de alguna forma aportar una pequeña bendición a sus vidas a través de estas meditaciones diarias. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por compartirlo con otras personas, muchas gracias por esos preciosos comentarios que nos hacen llegar, que nos comparten desde su hermoso corazón. Muchas gracias por hacernos sentir especiales, gracias por bendecirnos, gracias por apoyarnos, por estar en oración por nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. El día de hoy continuamos en nuestra meditación en esta preciosa carta. Recuerde que estamos en la primera carta del apóstol Pedro. Estamos situados en el capítulo número 3. Ahora vamos a continuar donde nos quedamos. Estamos ahora situados, en el versículo número 13 hasta el versículo número 22. Y le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: vive con valentía, vive con valentía. Y es que no es para menos. La recomendación del apóstol Pedro aquí es una recomendación de alguna forma que nos inspira a tener valor. ¿Sabes en qué? En un mundo que se nos está cayendo a pedazos, en un mundo que nos invita más bien a ir contracorriente, en un mundo que está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, en un mundo donde nosotros tenemos que aprender a vivir a pesar de las injusticias que estamos viviendo en esta sociedad que de alguna forma está dándole la espalda a Dios. ¿Qué podemos aprender entonces el día de hoy de esta hermosa, preciosísima porción de la Escritura? Creo que por lo menos hay tres enseñanzas en lo personal, ¿verdad?, que yo rescato y que quiero compartir contigo y anhelo que sea de mucha inspiración para tu vida. ¿Cómo vivir entonces en un mundo injusto? ¿Cómo vivir en una sociedad que nos lleva a contracorriente? ¿Cómo vivir en un escenario donde el maligno aparentemente lleva mucha ventaja? ¿Cómo lograr mantenernos fieles con nuestro Dios en este mundo tan caótico? Bueno, creo que por lo menos hay tres recomendaciones. La primera de ellas yo la localizo a partir del versículo número 13, 14 y 15. Y le he puesto de la siguiente manera: considérate bendecido por Dios. Claro, en este trayecto tan difícil que nos está tocando vivir, en esta sociedad convulsa, en medio de tantas injusticias, la recomendación del apóstol Pedro es que de alguna forma nosotros debemos percibirnos como muy bendecidos, debemos considerarnos bendecidos por Dios. Te voy a leer los versículos para que tengas una idea de lo que estoy compartiéndote en este momento. Dice: ¿quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Y el apóstol Pedro nos dice de una manera muy clara: considérense dichosos, considérense bienaventurados, considérense bendecidos. En medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio incluso de las injusticias que muchas veces sufrimos como personas cristianas, como siervos y como siervas de Dios, sabes, en medio de esto debes considerarte muy bendecido, debes de percibirte como parte del reino del Señor, y de alguna manera ustedes y van a poder entender lo que el apóstol Pedro está recomendando aquí. Dice: pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir. La premisa aquí es, querido hermano, que vamos a continuar haciendo lo bueno.
La premisa aquí es que vamos a portarnos con rectitud, que vamos a vivir una vida conforme a lo que el Señor en su palabra nos demanda que vivamos, que de alguna manera seamos congruentes entre lo que creemos y lo que realmente vivimos. Así que lo que tenemos que hacer es llenarnos de la fe y considerarnos muy bendecidos por el Señor. Haciendo a un lado el temor, como dice el versículo número 14, dice, pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dice, dichosos ustedes, no tengan miedo a nadie ni se asusten. Vamos a hacer a un lado el temor, vamos a llenarnos de la alegría, del gozo que solamente Cristo nos puede dar a nosotros. ¿Sabes para qué? Para darle honra a nuestro Dios, como el versículo número 15 lo recomienda, dice, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Y esto me lleva a mí a la segunda enseñanza que quiero compartir contigo. Número 2, cómo vivir en un mundo injusto. Número 2, reconoce a Cristo como tu Señor. Y Pedro lo dice muy claro en esta parte, dice, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones, siempre estén preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a entregar nuestra vida al Señor, vamos a rendir al Señor todo nuestro ser, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todas nuestras circunstancias. Se trata del señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando logramos entender el señorío de Cristo en nuestras vidas, ¿sabes? Dejamos de sufrir, dejamos de pelear, dejamos de argumentar. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente nosotros nos constituimos siervos y siervas de Dios y entonces al final de cuentas el señorío de Cristo nos permite a nosotros seguir avanzando. ¿Cómo? Preparándonos en la vida cristiana para dar testimonio de las personas cuando nos preguntan acerca de nuestra fe, como lo dice este versículo número 15, pero también recordando que nuestro comportamiento vale mucho la pena, que la manera en cómo nosotros vivimos nuestra fe cristiana y nuestra vida regular tiene mucho de importancia porque es un testimonio para las demás personas. Dice, por ejemplo, el versículo número 16, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia. Y aquí me habla de comportamiento, me habla de vivir una vida congruente, que todo lo que nosotros decimos creer, de alguna manera lo aterricemos en acciones prácticas de vida, llenándonos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de dominio propio, de estos preciosos aspectos del fruto del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Vamos a vivir con congruencia. Pero hay una tercera y última enseñanza que quiero dejar en tu corazón. Para poder vivir en este mundo injusto, para poder vivir una vida valiente. Número 3. Vive con tu conciencia tranquila. Y es que este versículo final, este versículo 16 dice, pórtense de tal modo que tengan su conciencia tranquila. Y qué hermoso es poder vivir con la conciencia tranquila. Que tú te puedas despertar cada mañana sabiendo que Dios está contigo, que no hay culpas, que no hay nada que enmendar, que de alguna manera tenemos paz con Dios, paz con nosotros mismos y también paz con las personas que nos están rodeando. ¿Sabes por qué? Porque tenemos cuentas claras, porque de alguna manera nosotros estamos procurando seguir adelante. Y ya los versículos que continúan en el devocional de hoy nos hablan precisamente de eso. Cuando tú tienes una conciencia tranquila, ¿sabes debido a qué es? A que número 1, has reconocido la muerte de Cristo en tu vida, reconocido la muerte de Cristo para que te dé salvación el Señor. El versículo número 18 dice, asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. La razón por la cual tú puedes tener una conciencia tranquila no es porque tú de alguna manera te has portado excelentemente y has hecho buenas obras, no, es sencillamente porque te has refugiado en la sangre de Cristo, porque has tomado el sacrificio de Cristo y le has agradecido y entonces has entregado tu vida al Señor. La muerte de Cristo nos trae esa tranquilidad en el alma, pero también su resurrección, como dice allá el versículo número
número 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El saber que Cristo está vivo, el saber que tenemos esperanza, el saber que de alguna manera todo lo que nosotros vivimos en nuestro día a día cobra un sentido porque tenemos un Dios maravilloso que ha resucitado y que también ascendió al cielo y que va a regresar un día. Dice la escritura aquí en el versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Querido hermano y querida hermana, tenemos la conciencia tranquila. ¿Sabes por qué? Porque hemos rendido nuestro corazón al Señor y ahora descansamos en la esperanza eterna de que el Señor pronto regresa y que de alguna manera Él va a poner en orden todas estas injusticias que de algún modo estamos viviendo. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.